Gala Cultural. Les comentaba que tenemos al poeta, maestro, escritor, literato galardonado, un gestor cultural de años, que está con nosotros en la Gala Cultural. Pero permítame, poeta, antes dar esta información. El programa coral Canta y Toca del Ministerio de Cultura está convocando audiciones a niños y niñas, atención, con edades entre 9 y 10 años. No se requiere saber música para participar. Las audiciones se llevarán a cabo hoy viernes 30 de junio a las 3 a 5 de la tarde. ¿Dónde? En el Salón de Ensayos del Coro Nacional, que está ubicado en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, en la avenida Máximo Gómez, esquina Independencia. Los participantes seleccionados van a recibir entrenamiento en lectura musical aplicada, teoría musical aplicada, técnica vocal, dominio escénico, historia de la música dominicana, historia de la música universal e idiomas. El programa coral incluye coro de voces, coro de chimes, coro de campanas, coro de flauta dulce, boom whackers. Bien, señora Laura Guzmán. Boom hackers, e instrumentos de percusión menor. El programa, libre de costo, está auspiciado por el Ministerio de Cultura. Audiciones hoy del programa coral Canta y Toca para niños con edades entre 9 y 10 años, de 3 a 5 de la tarde, en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, en la avenida Máximo Gómez, esquina Independencia, donde están las oficinas del Coro Nacional. Poeta, muchas gracias por esta introducción, permitirme, dentro de este espacio que es un gran honor dedicarlo. Encantada. Día del Maestro, y comentábamos fuera del aire, poeta César Zapata, sobre los grandes retos, ¿no?, del maestro que exige y demanda, ¿no?, una revolución educativa como la que se está produciendo en la República Dominicana. Sí, es importante. Y hagamos una reflexión, ¿no?, en ese sentido. Importante, primero, felicitar a todos los maestros de todos los niveles, y en particular a mis compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ayer, por cierto, hubo un hermoso encuentro en la Facultad de Humanidades, sí, de reconocimiento de algunos de los profesores que llevamos ya más de 20 años en las aulas. Yo pienso que eso es una gran vocación, profesor. Es un gran esfuerzo. ¿Verdad que sí? Que tiene mucho que ver, hay un componente ahí de vocación. Sin duda alguna. Como en todo en la vida, pasión, ¿no? Sí, y compromiso. Mucho compromiso, sobre todo porque no son grandes retribuciones. Yo pienso que siempre el esfuerzo en las aulas es mayor que lo que uno puede terminar obteniendo. E incluso cuando se llega a recibir algún reconocimiento social público, pues ya es porque ha transcurrido mucho tiempo. Sí, así es. Por cierto, un amigo decía en las redes sociales que en un certificado que me otorgaron, gracias a la Facultad de Humanidades, olvidaron poner el acento a César. Entonces, sí, lo vi en Facebook. Mi amigo decía que si era por cesar de impartir docencia que me iban a dar el reconocimiento. Pero en serio, yo pienso que es una ocasión importante para recordar que el centro del proceso educativo es el maestro. Está muy bien que se habiliten aulas, es muy importante que apliquemos las nuevas técnicas, los TICs para el aprendizaje, es bueno tener acceso a los recursos electrónicos, pero el centro, el corazón de la educación es el maestro. Y por consiguiente, debe haber un proceso de formación y actualización de los maestros, de los educadores, para que puedan entonces reproducir y replicar eso en las aulas. Para mí eso es ahora prioridad número 1. El gobierno ha estado invirtiendo en multiplicar aulas por todo el país, está muy bien. Ahora es importante concentrarse en un programa bien estructurado para mejorar la calidad del profesorado. Y los retos que tiene ese gran programa de la jornada escolar extendida, ¿no? En el caso de la jornada, que era una deuda que se tenía con esta sociedad. Así es. Con el maestro y con los estudiantes y con la familia dominicana. En el caso de jornadas extendidas hay dos elementos también importantes. Primero, en una educación integral no puede faltar la formación en el ámbito de las artes y la cultura.
Eso pienso yo que hay que... Y es un gran logro, ¿no? También debe seguirse estimulando. El ministro de Educación, don Andrés Navarro, estaba hablando de eso precisamente, de cómo se están capacitando maestros, instructores, docentes en esas áreas, ¿no? Para acometer ya definitivamente el proyecto de incluir las artes como parte de una educación integral. Y está a la puerta un acuerdo entre los dos ministerios de Educación y de Cultura, y es un momento propicio para que eso entonces implique también la integración de personal capacitado en ese sector. Pero también está un retorno, porque resulta que hay un teórico de la ciencia, Thomas S. Kuhn, que dice que la ciencia no avanza, ni el desarrollo de los pueblos tampoco, de manera ininterrumpida hacia adelante. A veces hay que retornar a recuperar paradigmas que aparentemente fueron superados, pero que resultan imprescindibles en determinados momentos de la humanidad. Y yo creo que hay que volver un poco a la educación moral y ética en las escuelas y a la integración de la familia en ese proceso. Sí. A mí me enseñaron aquella vez cuando aprendí psicología educativa que había una especie de circuitos, ¿verdad? Un primer circuito la familia, un segundo circuito la escuela, un tercer circuito la sociedad, y que los tres debían estar interconectados. Es imposible hablar de educación integral sin integrar a la familia en ese proceso de formación de nuestros niños. Profesor, pero también escritor, poeta, literato, ha sido galardonado tanto en los géneros de cuento como de poesía. Hoy hay una gran actividad. Ayer también se conmemoraba el natalicio de don Pedro Enríquez Ureña. Sí, así es. Considerado un paradigma de la educación dominicana. Sin duda. Un maestro y su figura notable, respetada, no solamente en su lar nativo, ¿no? Aquí en la República Dominicana, sino a nivel internacional, reconocido como un gran maestro, formador de generaciones y de grandes escritores. Sí. Borges, por ejemplo, para poner un ejemplo, hablaba de cómo había cambiado todos sus paradigmas hasta ese momento cuando conoce a este gran maestro, don Pedro Enríquez Ureña, de una estirpe de maestros, no hay un día en que como no los Enríquez Ureña, ¿no? Borges decía, no hay un día Salomé, en que no lo recuerde. doña Salomé. Sí. Bueno, Pedro Enríquez Ureña fue profesor en Estados Unidos, fue profesor en México, estuvo interactuando con José Vasconcelos, fue profesor en Argentina y grandes escritores. Y trabajó en la reforma educativa de México. Grandes maestros de la lengua, como el caso de Borges, siempre se quejaron de la injusticia de no reconocerle. Incluso Borges llega a insinuar que se debe a su condición de mulato y a una herencia judía en su apellido, que implicó de alguna manera una fría recepción por parte de Argentina de un hombre con esa formación. Decía Borges, da la impresión de que lo sabe todo. Sí. Claro, es una afirmación falsa, pero da la impresión de que sabe de todo. Conversar con él es una maravilla. Fue indiscutiblemente un gran formador e influenció en los procesos educativos y en la formación de los programas educacionales, no solamente de Argentina y México, sino también en su paso por Cuba, Estados Unidos. Sin embargo, nunca alcanzó la condición de profesor titular. Siempre fue profesor asistente de alguien. Decía Borges, es profesor asistente. Yo creo que Borges lo explicó, ¿no? Borges decía, es profesor asistente de alguien que no merece ser mencionado. Sí. Es decir, o sea, son las injusticias. ¿Qué debemos rescatar hoy, Día Nacional del Maestro, hoy que conmemoramos el natalicio de otro gran maestro, el profesor Juan Bosch? De hecho, el 30 de junio es declarado Día del Maestro en honor al natalicio del profesor Juan Bosch, en el 1909, ¿no? Pero ayer, 29 de junio, mira qué coincidencia, ¿no? Dos grandes figuras y uno muy del chiquito, pensamiento crítico dominicano, dos grandes estudiosos de la sociedad. Y uno muy chiquito, pequeñísimo, liliputiense, cumplirá mañana años, que soy yo mismo. Felicidades, profesor. Gracias. Y Eugenio María de Hostos, por ejemplo. Bueno, pero yo no estoy en esa liga. Bueno, dos grandes maestros. Hay muchas cosas que se pueden recuperar. ¿Qué podemos rescatar? Hay muchas cosas que se pueden recuperar de esos pensadores. Porque muchos hablan de la resiedumbre moral, tanto del profesor Juan Bosch, de ambos, ¿no? Sí. Y de la actitud de don Pedro Enríquez Ureña. Sin duda alguna. Ante la vida, ante la sociedad, con esa conciencia, ¿no?, de
de que se vive para servir. Exacto. Sin duda alguna que digamos, el retrato de la moral nacional puede estar perfectamente representado por los dos. Pero yo quiero también mencionar, en el caso de Pedro Enrique Sureña, el rescate de nuestra lengua. Una lengua cultura es el lugar donde nacemos y somos. Nuestra identidad está marcada por ello. Y en esta época de tanto deterioro del lenguaje, yo pienso que hay que volver a escribir sobre este asunto y volver a leer El español en Santo Domingo, por ejemplo, que es una obra de Pedro Enrique Sureña que tal vez por ser muy conocida, paradójicamente ha sido relegada en los debates últimos sobre don Pedro. Entonces yo creo que hay que volver a recuperar nuestra lengua. Y hay un vínculo, sin duda alguna, una imbricación entre la discusión sobre el problema de la moral, los principios, las normas de conducencia y el rescate de la lengua, porque no se puede pensar, ni actuar, ni ser al margen de una identidad. Nuestra identidad, aunque no lo crean mucha gente, está en peligro hoy en República Dominicana. Y está en peligro no solo por el deterioro de la lengua, sino por otros elementos políticos. También está el valor... Y a veces que se escapan, ¿no?, a los mismos linderos. El valor de nuestra América. Del control de la misma República Dominicana. Claro, está más allá de eso. Ese es un tema muy amplio. Y hoy hay una actividad, antes de que se nos termine el tiempo, porque ahí está nuestro querido coordinador, don Ricardo. Mi amigo de muchos años. Y no quiero que dejemos de mencionar esa actividad que ya empezó a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. En las oficinas de la Feria Internacional del Libro. Bueno, hoy va a ser las lecturas en el metro, ¿verdad? Lo estuvimos comentando. Conmemorando el natalicio de don Juan Bosch, pero ayer, conmemorando el natalicio también de Pedro Enrique Sureña, tuvimos un evento hermosísimo que se llamó Lectura Infinita de la obra de don Pedro. Y lo más hermoso es que era la participación de jóvenes que conforman el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Enrique Sureña, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. Esa es la parte más interesante. Ahora usted dirige la Dirección de Gestión Literaria. Yo estoy en la Dirección de Gestión Literaria, ahora he sustituido allí a Basilio Beliar. Y encontré ese proyecto que él había iniciado y entendí que era un proyecto que había que continuar. Entonces esa lectura se hizo durante todo el día ayer y a las 5 de la tarde culminamos con un acto, una conferencia magistral con León David en la Facultad de Humanidades Pedro Enríquez Ureña, que también contó con la presencia de muchos jóvenes allí. Me sentí muy bien por varias cosas. ¿Jóvenes de liceos y de colegios privados? No, en este caso fueron estudiantes universitarios los que asistieron a la conferencia magistral al final del evento. Fue muy interesante porque ellos allí interactuaron con León David y con otros intelectuales y profesores que habían en el acto, y me pareció que verdaderamente estaban interesados, porque tú sabes que a veces uno se siente mal de ver que los jóvenes llegan allí porque le van a poner una calificación y se van a mitad del acto, etc. Claro. Estuvieron durante todo el acto más de 100 jóvenes, interactuaron, se tomaron fotos y hubo preguntas interesantes en torno a la obra de Pedro Enrique Sureña y una conferencia que no tuvo desperdicios. Así que yo estoy muy contento. ¿Quién seleccionó los textos? Adentrémonos en la actividad. ¿Con qué criterio seleccionaron los textos para la lectura infinita? Mira, en el caso de la lectura infinita permitimos que los intereses de los jóvenes se expresaran. Quienes tenían interés en la cuentística, por ejemplo, se leyó un cuento de don Pedro. Quien tenía interés en el tema del lenguaje, quien tuvo interés en el problema de nuestra América, de la América hispana, se leyó el ensayo póstumo de Pedro Enrique sobre la América hispana. Entonces hubo una atmósfera, vamos a decirlo así, de libertad en función de hacia dónde estaban orientados los intereses de los lectores. Esto también le dio una connotación interesante. Interesante, ¿no? Porque se seleccionaron más cuentística que poemas. Ah, claro, o ensayística, ¿verdad? Porque el fuerte de don Pedro era el ensayo. Pero yo pienso que un evento como ese da pie a que cada vez que conmemoremos a nuestros intelectuales se pueda hacer una actividad así, con gente joven y quizás encontrar un mecanismo de difusión. Así que yo lanzo el reto a ustedes que tal vez podamos... Usted sabe que cuenta con esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Excelente. Usted sabe que el director de nuestro canal, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, es el profesor Ramón Tejeda. Sí, claro. 25 años de labor ininterrumpida, ¿no? Dando clases.
Así es que sobre todo también, en el área a él en el área de las nuestros humanidades. Y le mandamos un abrazo desde aquí. Seguro que sí. Como en su condición de profesor. Y de maestro, correcto. Y de maestro, y de hombre noble. Así de que ideas nobles. yo creo que es un buen momento para comenzar a hacer esa relación necesaria entre los trabajos que se está haciendo desde el Estado, desde el gobierno, para difundir los valores culturales y los proyectos que también se han establecido con la tanda extendida y con el nuevo programa educacional a nivel medio. Y en una época como esta, en la que tenemos una situación bastante difícil, aumento de la criminalidad, un problema de pérdida de valores, una crisis de identidad nacional, yo creo que es propicio que ese joint venture, como dicen los norteamericanos, se haga entre estas dos entidades del Estado para lograr impactar positivamente nuestra juventud. Sí. Hablando de impacto, poeta César Zapata, ¿han podido medir el impacto de esta acción cultural en el metro de Santo Domingo? Mira, esta es una idea que surge... porque se han hecho varias iniciativas, ¿no? Surge del taller de narradores de Santo Domingo. Ellos tienen, digamos, a nivel de respuesta inmediata, una idea de que realmente la gente ha estado interesada y que incluso cuando los ven llegar, algunas personas que ya han coincidido le preguntan a quién van a leer, de qué se trata, etcétera. Yo creo que hay que incentivar esto y hay que buscar un mecanismo, como bien tú dices, para medir el impacto que esto puede tener, no solamente en la población en general. Y corregir en el camino, ¿no? Exactamente. El metro es una distancia corta, se leen textos breves, obviamente, pero en la medida en que esto vaya mejorando, podrá constituirse las estaciones de metro en áreas de animación sociocultural. Y yo creo que esa iniciativa de Valentín Amaro debe ser aplaudida. Yo pienso que sí. Y en su condición de nuevo incumbente de la Dirección de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, además de ese proyecto que usted comentaba, que rescata del poeta Basilio Beliar, ¿no? ¿Qué otras iniciativas tiene en mente implantar, ¿no? En nosotros, los próximos meses? Este departamento se creó básicamente para estimular a través de los premios a la literatura nacional, pero yo pienso que se debe expandir un poco más. Estamos haciendo un levantamiento conjuntamente con la Dirección de Provincias de los escritores e intelectuales provinciales, porque yo pienso que ahora hay que ir a rescatar a esos escritores, claro, con un programa que involucraría no solamente la creación de nuevos proyectos de premiación y concursos, sino también de rescate de las obras inéditas de esos autores, claro, en las provincias. En ese sentido estamos haciendo primero el levantamiento para identificar quiénes son escritores, quiénes tienen obras publicadas, quiénes tienen obras inéditas, etcétera, hacer ese primer contacto. Luego, esto sería novedoso, no se ha hecho por lo menos desde esa unidad. Luego tenemos también el lanzamiento ahora del Premio Nacional de Historia, que por algún lapsus, vamos a llamar así, estaba en el marco de los premios de literatura, para darle el relieve, para darle la condición y la trascendencia de una disciplina, de un saber, de una disciplina de las ciencias humanas. Hemos puesto el premio de historia separado. Y ese premio tendrá ahora una dotación de $500,000 de pesos. Ya está abierta la convocatoria para los investigadores y ensayistas Cultural dominicanos. Estuvimos comentando, ¿no? Entonces, sobre ese premio. Esa es otra novedad. Y le estamos dando seguimiento, ¿no? Esa es otra novedad que el departamento ha creado con el auspicio y la aprobación del señor ministro don Pedro Vergés. También nosotros hemos querido crear un programa que se llama de conferencias magistrales. Iniciamos con una conferencia sobre el tema del discurso, el manejo del discurso, hace apenas un mes también con muy buena aceptación. Este lo montó el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Enrique Jureño. Los propios miembros se encargaron de la organización y montaje del evento. El doctor Gerardo Roa, que es un especialista en tema de análisis del discurso, fue nuestro invitado, pero pretendemos hacerlo en diferentes áreas porque el propósito ahora es estimular a los jóvenes a la ensayística. Ya hemos tenido bastantes talleres de literatura, de poesía, perdón. Y de cuentos. Tenemos también buenos talleres de cuentos, entonces ahora pretendemos estimular el ámbito del ensayo. Y escritura creativa, por ejemplo, el Ministerio de Cultura
a través de incluso la librería de cultura. Ha sido el escenario de varios cursos y talleres de escritura creativa. Sí, reconocimiento a la dirección de la librería que ha hecho un buen que trabajo. Otro poeta, Ramón Saba. Ramón Saba, esto es un país de poetas. Un país de poetas. De poetas y locos, todos tenemos un poco. Así dice el refrán. Poeta, entonces, la lectura infinita comenzó y termina. La lectura infinita comenzó y no termina nunca. No, porque hoy hay actividades especiales, ¿no? Sí, por el Día Nacional del Maestro. En este caso es por el Día del Maestro y por el Día del nacimiento del natalicio de Don Juan. Pero en el caso de Don Pedro, la pretensión es que sigamos investigando sobre su obra. Ahora vamos a dar la primicia aquí, vamos a dar la primicia ya en este segundito, de que estableceremos el premio joven Pedro Enríquez Ureña a través del Centro de Pensamiento Crítico. Exacto. Para esta próxima convocatoria. Ya entregamos un primer premio que era un ensayo libre. Sí. Y por primera vez se lo ganó una niña de 14 años, ganó un segundo lugar. O sea, que hay detalles de una escuelita en la página del Ministerio de Cultura sobre ese premio. Entonces, gracias, ahora vamos poeta, a sacar eso al aire y ojalá que tenga una buena recepción. Nuestras felicitaciones. A ustedes también. Como poeta y como maestro. Hoy el Día Nacional de los Maestros. Muchísimas gracias. Día Nacional del Maestro. Felicidades a todos los maestros, a los nobles, a los entregados, a los apasionados y a los que quedan por apasionarse, ¿no? A esos también. Nuestro respeto y admiración a todos los maestros dominicanos en el Día Nacional del Maestro. Feliz fin de semana. Gracias, poeta, maestro César Zapata. A ustedes.